Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack y esto es Somos Nuestra Memoria. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña la doctora Claudia Harris. Bienvenida, Claudia, gracias por estar aquí. Pues muchas gracias y agradezco mucho la invitación. Muy bien. Con ella vamos a hablar sobre los aborígenes del desierto australiano. Y se preguntarán ustedes cómo es que una antropóloga mexicana de origen estadounidense se fue a trabajar cuestiones etnológicas, etnográficas o de antropología social a Australia. En fin, déjenme decirles que Claudia Harris es investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social, la DEAS, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hizo su licenciatura en la ENA, su maestría en la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, y el doctorado en Ciencias del Lenguaje también en la ENA, aquí en México. Y como los investigadores ya ven cómo son, cuando tienen que descansar no descansan. Cuando tuvo su año sabático la doctora Harris en 2011, se fue a Australia. Y queremos comenzar la historia por ahí. ¿Cómo fue que, trabajando tú en México, has trabajado en Sonora, en Chihuahua, en diferentes regiones de la República Mexicana? ¿Cómo es que fuiste a dar a Australia? Bueno, de hecho, así, la situación en Australia, yo tenía mucho tiempo buscando. Sabía que en 2 años iba a tener la posibilidad de solicitar un año sabático. Y empecé a buscar y buscar. Y de estar en el proyecto de etnografía, que ahora sí se llama Programa Nacional de Etnografía de Lina, donde sí, pues, hacemos etnografía y publicamos los resultados, ya quería buscar algo para el año sabático, una investigación de acción directa. Y quería Australia porque había tenido una experiencia ahí. Mi hermana es ecologista y vive allá. Entonces tenía esta idea de buscar algo en una comunidad de aborígenes en Australia para hacer algo más de acción directa. Ahora, yo sabía que hacen mucha antropología aplicada en Australia. Mucha lingüística aplicada. La lingüística aplicada en Estados Unidos y otros lados, en Inglaterra sobre todo, se ha dedicado mucho a clases de dedicarse a desarrollar inglés como segundo idioma. Sin embargo, en Australia se dedicaba mucho la lingüística aplicada a documentar lenguas indígenas y publicar libros de utilidad para las comunidades. Entonces, como yo estaba haciendo el doctorado en Ciencias del Lenguaje, acabo de tener mi grado terminado ahí, tenía muchas ganas de hacer un proyecto o estar en una investigación aplicada y de lingüística. Entonces, empecé a buscar y era una búsqueda de como 2 años. Así buscaba pues diferentes centros universitarios y finalmente encontré las comunidades Anangu, que es las tierras de los Pitjantjatjara, donde había, o sea, sí me orientó mi hermana y su esposo, que había trabajado él con muchos pueblos aborígenes allá en asuntos, es abogado de derechos indígenas. Entonces, nada más me decían por internet, bueno, busca aquí, busca allá, y así. Ahí pasé como 1 año y medio en búsquedas de una situación y sugirieron la Universidad Charles Darwin, que está en el norte, es una universidad con bastantes alumnos aborígenes y docentes además. Entonces, bueno, ahí empecé esta búsqueda. Y encontré que en las tierras de Anangu, Pitjantjatjara, Yakuni Chachara, Anangu significa gente, Pitjantjatjara y Yakuni Chachara son variantes de la misma lengua. Gente o persona, ¿verdad? Sí, o sea, es gente que habla estos idiomas, ¿no? Pero Anangu se refiere a muchos tribus de aborígenes en Australia.
Entonces me puse en contacto directamente con ellos y me dijeron, bueno, vienes y te tienes que presentar ante las autoridades tradicionales tu idea y a ver si te autorizan. Pero para llegar ahí, ellos tenían una idea de que yo iba a ayudarles con el desarrollo de políticas públicas por los aborígenes, porque era antropóloga. Y bueno, o sea, para llegar ahí tienes que viajar a Sydney, y luego tomas otro avión a Alice Springs, y luego pues alguien me recogía ahí, y fuimos otros 6-7 horas por tierra para llegar al lugar. Y llegué después de como 4 o 5 días de viaje. Sí, porque, o sea, los vuelos así van de México a Los Ángeles, Sydney, así. Y los vuelos de Sydney a Alice Springs no salen diarios, salen 2 veces a la semana. Entonces ahí quedé, acampando un rato. Y bueno, llego ahí a las tierras, es el día de la reunión de los, de las autoridades tradicionales, y alguien falleció. Entonces es su costumbre que ahí sí se para todo. Se cierra el changarro, o sea, nadie hace nada. Entonces pues estaba ahí y todos en luto. Entonces no se puede trabajar. Entonces después de todo eso, pues dije, ching, pues. Pero bueno, estaba el director del lugar que era Pitjantjatjara, de hecho, Yankuni Chachara, Rex Yami se llama. Y él, otra autoridad ahí administrativo, y de todos modos en privado como que me entrevistaron, ¿no? Pues ya no puedes ver las autoridades tradicionales, pero pues que, o sea, y dijeron, no, pues tenemos una idea que tú desarrolles políticas públicas, y yo dije, mira, me da mucha pena después de todo eso, pero no puedo trabajar en eso. No conozco sus leyes ni siquiera, y es pues una terrible pena, pero no les puedo servir diseñando políticas públicas en Australia, porque no conozco las leyes. O sea, conozco la segunda constitucional de México, y, o sea, una serie de cosas, pero no conozco nada aquí. Y pues se quedaron así, un poco así pensando, y dijeron, tenemos un proyecto que no hemos podido echar a andar sobre escuelas indígenas. Y yo dije, no, hombre, yo sí puedo hacer eso. Entonces empezamos a hablar, y originalmente dijeron, no, tenemos, queremos que vienes 2 años. Y yo dije, no puedo. Así tengo 1 año sabático, y ya hicieron unos cálculos porque el proyecto había empezado hace 1 año, pero no tenían quién elaborar el proyecto y la investigación con las familias de las escuelas. Entonces yo empecé a hablar de etnografía de la escuela, de la educación, y cómo los antropólogos participan en eso, y dijeron, va. Y pues bueno, solicité el sabático. El equivalente a la Secretaría de Educación Pública en Australia. En Australia financió la investigación. Entonces regresé a México, hice la solicitud por el año sabático, hice el proyecto y fui para allá. Entonces, pues pasé las primeras, viví en una aldea que se llama Umoa, de unas 20 casas, en un trailer, que te dan un trailer equipado, y tienes internet, pero, o sea, en Australia tienen, o sea, muchos sistemas de televisión por satélite y eso. Pero estás a 6 horas de un pueblo. Y había de repente tienditas ahí, pero tienes que pedir la comida por internet y te lo traen una vez a la semana en trocas. Y si perdiste la hora de la entrega y todo eso, bueno, es una forma muy diferente, y es una forma de hacer antropología muy distinto. Porque los aborígenes Pitjantjatjara tienen un cierto tipo de autonomía en sus tierras, aunque reciben financiamiento del gobierno australiano. Tienes que tener un permiso para estar ahí, y te pueden decir en cualquier instante que tú tienes que salir de aquí. O sea, que no están de acuerdo con cómo estás trabajando. Entonces, es una forma muy distinta de hacer antropología, porque en lugar de, no sé, nosotros vamos a la Tarahumara, caminamos, quedamos en casas o la escuela albergue,
un mes y salimos y luego volvimos y tenemos una relación de larga duración con las personas. Ahí en Australia tienen estas situaciones, contratan muchos antropólogos. De hecho, había un brasileño ahí, un antropólogo de Perú, que estaban estudiando y no, pues nosotros felices, así haciendo como que noche de América Latina, ¿no? Que es prohibido el consumo de alcohol en esas tierras. Pero me sorprendió mucho de ver esta diversidad de antropólogos ahí trabajando. En Australia la antropología es aplicada. Entonces hay muchos antropólogos trabajando en estos nichos, en comunidades, en centros de arte, en pues, proyectos de diferentes tipos, ¿no? La mayoría de ¿Pero con indígenas? Sí, con aborígenes, pero en proyectos aplicados, así sobre escuelas, idioma. Inclusive los antropólogos que conocí ahí estaban en un proceso de documentar sitios sagrados que son secretos. Es muy interesante que trabajen para los aborígenes ahí. Entonces, como había un interés de una compañía minera de entrar ahí y los mismos aborígenes querían que entrara a la mina bajo sus condiciones. Y tenían abogados ahí asesorándolos. Y bueno, es muy interesante porque ellos negociaron un porcentaje de las ganancias total de la mina. Cosa que, yo me quedé así. Y entra en un fideicomiso el dinero y luego la comunidad tiene que decidir cómo se gasta ese dinero. No quiere decir que no está repleto de problemas, ¿no? Pero es otra situación. Entonces los antropólogos trabajan para la comunidad, documentando sitios sagrados que son secretos. No pueden publicar ellos como académicos con esta información. Ellos van mapeando y van a la compañía minera y dicen que pueden explorar aquí y allá. Aquí no, ahí no. Y no, esa información se mantiene en secreto. Sí, en secreto. Porque son inclusive, ellos tienen sitios sagrados que son para hombres iniciados, tienen sitios sagrados nada más para mujeres, entonces, el sitio sagrado de los hombres iniciados es secreto también de los jóvenes hasta que ellos son iniciados. Tienen sitios sagrados de perros, que ellos saben que, es para allá, pero ese es el lugar de los perros. Tienen una serie de cosas y historias. Es una cosa fantástica de tradición oral sobre historias de todos esos sitios y toponimias. Y eso se mantiene, en secreto. El antropólogo jamás puede producir o lucrar de ninguna forma con eso. Entonces, es otra forma de ser antropología, porque nosotros vamos y tenemos otra relación tal vez de larga duración con las comunidades y publicamos ¿no? Pero ahí sí, esos antropólogos no pueden publicar sobre esos sitios. Pueden publicar sobre algunas cosas, pero no pueden publicar una fotografía sin autorización. Yo leí de un sitio sagrado que se llama Uluru. Sí. En Ayers Rock. Sí, Pero vi una foto. Sí, esa es ahora sí la piedra más grande del mundo. Es una piedra, va abajo de la tierra. Australia es un continente muy antiguo. Y esta Uluru es el nombre en Pitjantjatjara. Fue nombrado por el gobierno australiano Ayers Rock por un gobernador en la zona un tiempo. Y ha sido pues un proceso muy interesante de negociación porque Uluru se volvió un símbolo nacional de Australia para toda la gente. Entonces se volvió como un parque nacional, pero en realidad estaban apropiándose el gobierno y el turismo de este sitio. Entonces, pues ya ahora sí Philip Toyne negoció con el gobierno y dijeron, bueno, como ese ya rebasó la gente local, es su matriz, es donde nacieron los aborígenes. Y ahí lo explico un poco más en un momento eso. Pero pues ya era un símbolo nacional.
de muchos australianos. Entonces, ¿cómo, o sea, lidiaron con eso? Dijeron, ok, vamos a mantener eso como un parque nacional. Ustedes cobran la entrada y los Pitjantjatjara llevan el control de cierta cantidad de eso y tienen que trabajar en la zona. O sea, pusieron una serie de requerimientos. Y lograron negociar una tregua con el gobierno para que pues el lugar termine siendo de Australia, o sea, en términos nacionales, y sigue siendo de los aborígenes Pitjantjatjara, ¿no? Entonces hay como doble autoridad, la del gobierno y la tradicional. Sí, es muy diferente que México. O sea, en México tenemos la Carta Magna, que da derechos a todos los pueblos indígenas, y una serie de acuerdos como los derechos indígenas firmados por la ONU, por México. Entonces tenemos leyes nacionales referente al derecho de la diversidad cultural, patrimonio, etc. En Australia sí hay una ley nacional sobre sitios sagrados, pero en general los derechos indígenas están arreglados por estado. Entonces cada estado tiene sus propios pleitos y cosas en la corte con los aborígenes sobre derechos de tierras, etcétera, etcétera. Hay sí una ley general de patrimonio de sitios sagrados. Sin embargo, en términos de educación indígena, todo eso es por estado. Y ahora sí en la Constitución australiana, inglés es la lengua única, mientras que aquí hay lenguas nacionales reconocidas por la Constitución. De eso a que están reconocidos por diferentes medios de comunicación, no, y todos los sectores, pues ya nos falta, ¿no? Para pues ya llevar a cabo los derechos que están en la Constitución, ¿verdad? Pero ahí no, o sea, inglés es la lengua única. Y eso sí va como relacionado un poco con el fracaso de las escuelas aborígenes en esta zona, que yo nunca había visto escuelas indígenas así, o sea, tenían aire acondicionado, o sea, era una cosa, yo decía, cámara, si tenemos estas escuelas indígenas en México, pero me di cuenta que no es un asunto de dinero, o sea, es parte. O sea, como que tienen una infraestructura, pero extraordinario. Tienen escuelas, salones con aire acondicionado, alfombrado, todos los elementos para 10 alumnos de una escuela. ¿No? Entonces, el gobierno australiano gasta muchísimo dinero en estas escuelas para imponer su programa de English only, ¿no? O sea, de solo inglés, porque esa es la lengua nacional. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo ver la vitalidad lingüística que había en muchos de esos tribus. Hay lugares de 200 hablantes, de 100 hablantes, y ahí están, ¿no? Los Pitjantjatjara son como unos 4,000 personas, es de los grupos más numerosos. Tenemos que recordar que, bueno, en México tenemos más de 10% de la población es indígena, mientras que en Australia es como 1%. Entonces es una minoría real, así, pero en esas comunidades... Y, perdón, ¿viven en pobreza o...? Bueno, siempre pienso en un aborigen pobre. Sí, pues sí, o sea, sí como que racializamos la pobreza, ¿verdad? De repente. Esas comunidades, cuando ganaron sus derechos en los años 70, ganan así cierta autonomía ahí. Es propiedad privada colectiva, nadie puede vender, es como que un formato interesante. En este momento, el gobierno desplaza las misiones y entra como un estado de seguro social, como que de welfare le llaman, ¿no? Entonces, hacen una serie de políticas pues que complican mucho o sea, sin tener consideraciones culturales, ¿no? Que complican la vida mucho de los aborígenes. Construyen pueblos porque
el occidente entiende centro, ¿no? Pero muchos pueblos indígenas no. O sea, el concepto de centro y de que vamos a hacer una tienda, una escuela, una clínica y ponen todo en un centro. Pues los aborígenes históricamente vivían como cazadores-recolectores en así, pues algunas como pues estructuras hechas de ramas, ¿no? Y los hombres tenían varias esposas. De hecho, hasta la fecha, muchos aborígenes tienen varias esposas. Y pues viajaban entre sitio y sitio, cazando y recolectando, y llegaban con una esposa y pues llevaban comida a la siguiente y así. Y no creo que era de que las 2 o 3 esposos que posiblemente podían tener no sabían de las otras. Sin embargo, cuando les juntan todos en un pueblo, empieza a haber muchos problemas también entre clanes. Tienen un sistema de parentesco muy, muy complejo para los que les gusta así entender esas estructuras de parentesco. Tienen sistemas de parentesco muy complejos y reglas muy estrictas con quién te puedes casar. Pero bueno, cuando ya, decide el gobierno, pues vamos a ponerles todos en un pueblo, pues empiezan muchos problemas entre ciertos clanes que no se llevaban y ya como andando libres, pues ya no tenían que ni cruzarse, ¿no? Ahí. Entonces, hay otros problemas también que surgen de esta situación que, pues, en términos de concentración de gente, ya tienes otros problemas en términos de higiene, agua, basura, todas estas cosas que ellos no tenían en su vida, ¿no? Y pues su lógica de alargarse, ir de cacería, todavía sigue operando. De hecho, cuando yo estaba ahí, ese es cuando más feliz veía la gente, es cuando andamos en el campo. Y ellos de cacería, los hombres van de cacería y las mujeres están recolectando unas hormigas de miel y otras plantas ahí. Y eso es cuando veía a la gente realmente contenta. Y dentro del pueblo sí hay mucha depresión, alcoholismo. Y bueno, hay muchos problemas de salud y es interesante saber que, vemos desde aquí a Australia como un país así, wow, ¿no? Con todo, pues ya, ¿no? Con todas las facilidades. Y los aborígenes tienen un promedio de vida, la mayoría de ellos mueren antes de los 45 años por diabetes. Su sistema no soporta ni el alcohol ni el azúcar. Y en México es mucho más alto. Por decir, los indígenas en México viven el promedio hasta los 65 o 70 años, o 65, 60, entre 62 y 65. No tenemos muchas cifras sobre eso, pero era como unos 20 años más que los aborígenes en Australia, con todas las facilidades que tiene Australia, ¿no? Cuando pienso en desierto de Australia, pienso en aridez, en sequía, en qué cazan, qué recolectan, cuál es la forma de vida. Hay muchos canguros, eso es así como que sí, eso es de comer diario, es una carne bastante sana, sin colesterol. ¿Qué tal sabe? No, delicioso, es orgánico, ¿no? Están ahí en el campo. Claro. Y a mí me sorprendió mucho. Tenemos una idea, yo viví mucho tiempo en el desierto de Sonora, ¿no? En Hermosillo, en el centro INA, Hermosillo. Tenemos una idea de que los desiertos son no lugares, ¿no? Como que el desierto, hasta usamos eso como un sinónimo así es como que pues puedes andar en la luna, sería igual, ¿verdad? No, los desiertos tienen así unas ecologías, una biodiversidad increíble, ¿no? Entonces, el desierto de Australia no es diferente. Hay nichos con pinos desérticos y álamos desérticos. Hay un montón de distintos nichos donde uno ve así cierto paisaje de plantas. Y y si llega a los 51 grados, es como el desierto de Sonora. Es ya muy cálido, ese es en enero. El verano es en enero, febrero. Y entonces eso sí condiciona mucho cómo haces trabajo de campo.
¿no? Ahí o sea, tienes que tener mucho cuidado, tienes que llevar muchas cajas de agua, de cajas de comida, a veces está un teléfono satelital, porque pues una atascada ahí y ya no sales por el calor, ¿no? Entonces y hay otras restricciones. Hay una temporada del año donde los hombres están haciendo los ceremonias de iniciación y las mujeres no pueden viajar. Entonces tienes que pedir permiso. Quiero ir para acá. No, para allá no puedes ir. O sea, y son sitios secretos donde van moviendo los hombres con esas ceremonias de iniciación de los hombres jóvenes. Entonces, en esos meses, pues, ya todas las mujeres están restringidos al pueblo, más o menos, o pides permiso a la autoridad tradicional de ver dónde puedes ir precisamente durante esa temporada. Entonces hay muchas complicaciones en el trabajo de campo, hay restricciones que no tenemos aquí en ese sentido. Bueno, nosotros llegamos y vivimos con la gente, salimos y, ¿no? Pues, quisiera, Claudia Harris, que nos platicara sobre los Pitjantjara. Ellos no son originarios de ese lugar, de ese exacto lugar. Han sido desplazados. Hay cuestiones de lo de las pruebas atómicas y todo este tipo de desplazamientos que han tenido. Un poco de hacer historia de este pueblo. Sí. Anteriormente, cómo funcionaban. Es interesante. Casi todos los pueblos aborígenes en Australia están emparentados. Y hay cientos de lenguas. Es impresionante. Y casi todas esas lenguas están emparentados de alguna forma. Se puede ver eso. Tienen más de 60,000 años. Piensan algunos arqueólogos, los aborígenes, que empiezan a poblar el continente. Ahora, esta migración venía de Nueva Guinea, había como una capa glacial, pasaron ahí, o sea, van entrando desde el lado noroeste del continente, y dicen que más o menos en 100 años ya todo el continente estaba poblado. Habían llegado a casi todos los rincones. Hay otro grupo de los Torres Straits Islanders que es otra cosa. Ellos vienen directamente como de Nueva Guinea más tarde. Ellos están en el norte. Pero es muy interesante. Esa es la población más antigua fuera de África en el mundo, ¿no? Y es muy interesante que, o sea, aunque pueden pensar los Pitjantjara Uluru como su mamá, tienen otras historias que vienen de una migración y que vienen de una migración desde el norte, y tienen como rutas de cantos y historias donde todos los pueblos, aunque hablan distintas lenguas, tienen una parte de esta historia, y tienen reuniones donde ciertos pueblos cantan una parte de esta historia y luego le toca al siguiente sector, y entonces van reproduciendo una historia oral de sus primeras migraciones desde África por Asia y bajando. Y lo más interesante de todo eso es ya los tienen así como ubicados genéticamente y todo eso con estas rutas. Es que los arqueólogos tienen casi la misma explicación que la historia oral de los aborígenes. Es una cosa, o sea, increíble. Muchas veces tienen una explicación de su origen muy distinto. Y no, están estas rutas de migración, y pues los arqueólogos dicen lo mismo, por lo que pues tienen evidencias arqueológicas, ¿no? Bien. Hacemos una breve pausa para recordar a nuestra ciberaudiencia que estamos en Somos Nuestra Memoria, programa de Radio INA, en el que conversamos con Claudia Harris sobre los aborígenes del desierto australiano. Transmitimos desde www.radio.ina.gov.mx para todo el planeta, desde la colonia Roma de la Ciudad de México. Y continuamos. Específicamente, ¿cuál fue tu trabajo con los Pitjantjara? Bueno, yo tenía que captar las opiniones de los padres de familia sobre las escuelas indígenas y qué es lo que ellos querían por sus escuelas. Ese fue mi proyecto. El gobierno australiano
quería que yo diseñara un proyecto que involucrara a los padres de familia más en las escuelas y más en la educación de sus hijos. Entonces yo dije, bueno, pues, o sea, fue un proceso complicado porque dije, ok, lo que voy a hacer es una película en Pillunnjara entrevistando a todas las familias para ver qué es lo que quieren con su escuela. ¿Todo esto en inglés? Todo eso en Pillunnjara. Pillunnjara. 80% de ellos son monolingües, entonces fue así como que de hacer el guión y todo fue muy Con complicado. intérpretes y... Pues sí, tenía una Malpa, le dicen una amiga que Malpa. me ayuda. Malpa, dicen bueno, es amigo o amiga. Y Sandra Lewis, que le tengo que dar muchísimo crédito porque si no estuviera ella conmigo, no hubieran hablado conmigo, nadie. Pero, o sea, todo fue tan así por curvas inesperadas, ¿verdad? Porque diseñé el proyecto, lo presenté a las autoridades tradicionales y dijeron sí. Venían de todas las comunidades, sí, tú haces este proyecto, muy bien. Pero no avisaron en las comunidades, pues que una gringa, ¿verdad? Iba con cámara y es prohibido tomar fotografías. Entonces diseñé todo un programa y voy a hacer esta película y voy a tomar fotos y entrevistas y no sé qué, grupos focales, voy a juntar a la gente, tener así como un barbecue ahí, que me cuenten de la escuela. Yo me imaginaba, no sé. Bueno, no podía tomar ni una foto y no, o sea, juntaba a la gente y preguntaba sobre las escuelas y todos así, calladitos. Había desconfianza. Es que, o sea, era como un proceso mío de aprender cómo trabajar con ellos. Porque, pues igual, ellos no querían que sus hijos tuvieran problemas con la escuela, no sabían si yo trabajaba por la escuela o no. Entonces empecé a ir casa en casa, así. O sea, las tierras son como el ancho de Arizona, más o menos, ¿no? Entonces, así como que fui puebleando y todos los pueblos tienen tal vez 30 casas, ¿no? Ahorita tal vez un poco más. Iba a todas las casas y preguntaba, bueno, ¿qué opinas de la escuela? Y tenía Sandra Lewis conmigo, que traducía. Y fui grabando, porque traté en los grupos focales y todo el mundo calladito y comían así, luego se iban. Muy bien, ¿no? Entonces dije, bueno, es que todos los métodos, hasta eso no funcionaban, ¿no? Bueno, y ahora resulta que no puedes tomar fotografías, ¿no? Y bueno, ya es como que presenté un proyecto para hacer una película, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser eso, no? Entonces, como ya trabajando con Sandra, ya la gente me fueron conociendo y ella fue explicando, no, es que ella quiere saber qué quieres por las escuelas. Entonces junté todas las opiniones en Pillunnjara, junté así las áreas donde hablaban de lo mismo. ¿Aprendiste el idioma? Sí, bastante. No de hablar así, pero sí, ya en un año sí aprendes bastante. Entendía ya todo. Entonces juntaba así, pues, diferentes temas. Porque los papás hablaban de lo mismo. Hay bullying, hay esto y hay lo otro, ¿no? Necesitamos esto. O sea, todos decían casi las mismas cosas, ¿no? Entonces, ya junté toda esta información, lo tenía grabado, hice un guión así en Pillunnjara y luego Sandra me fue corrigiendo así, pues, como ella pensaba que la ortografía debía ser o corrigiendo palabras que no entendía. Y de ahí hicimos el guión en inglés, lo traducimos al inglés. ¿Podías grabar con grabadora o con cámara? No, pues tenía una grabadora pequeña. De audio. Sí, y luego por puro accidente encuentro una muchacha ahí, joven cineasta, que está andando en las tierras. Y yo le dije, pues, ¿quieres ayudarme a hacer una película, no? Entonces nosotros vimos los temas y fuimos... encontramos así un grupo de familias que querían participar, que firmaran un consentimiento previo informado para que sus hijos aparecieran en la película. Había otros hijos y fotografías que no podemos usar, así es, ¿no? Y luego tuve Sandra
y otra autoridad masculino, y ellos leyeron el guión mientras tenemos las imágenes de los niños. Entonces y fuimos como empatando las imágenes con lo que decían ellos. Y posteriormente hicimos una versión con subtítulos en inglés. Está en línea, de hecho, está en Digitube. Es una página como YouTube. En digitube.au. Es un YouTube de Australia de puras películas aborígenes. Y están en Digitube. La película se llama para buscarla. Anangu Anangu. Ay, ya, o sea, ahora sí se me escapa el orden, pero en inglés es It's Our School, Our Way. O sea, nuestra escuela de nuestra forma. Ajá. Entonces, bueno, eso se hizo como de manera sin copyright para que ellos mismos podían reproducirlo y regalarlo dentro de la comunidad. Cada casa terminó con la película, con una grabación de derechos indígenas de la ONU, traducidos a Pitjantjatjara, y realicé como un cuaderno de apoyo para diferentes problemas, tal vez de adicción, alcoholismo, etcétera, donde ellos podían acceder a apoyo en su lengua, ¿no? Entonces no tenían ellos ninguna todo el mundo me dijo después, oye, era como agenda, ¿no? De números, policías, enfermeras, o sea, todo lo que podían apoyar los padres de familia, y listas de páginas de web, porque sí tienen internet ahí, y una serie de cosas para que ellos pudieran acceder a ayuda por distintos problemas comunitarios, ¿no? Entonces era como un concentrado en como libro telefónico de las tierras, ¿no? Y todo el mundo dijo, ay, eso está muy padre, ¿no? Porque no había nada, o sea, ahí en estas tierras tienes que pedir un número de policía acá, otro de la clínica acá, o sea, no había un concentrado de referencias de apoyo, ¿no? Entonces, pues se hizo la película. Las partes que no pudimos tener gente grabado, hicimos un dibujo ahí en GIS, en el pizarrón de una persona, como si esa persona estuviera hablando. Y en otras escenas hay mamás y los que querían participar. Y lo más chistoso es que en las partes donde están hablando de la escuela no quería participar en la película. Y venía de la educación pública, del financiamiento por este proyecto. Pero estaban así muy estresados de que no, es que tú vas a hablar mal de nosotros, que no sé qué. Entonces hay escenas donde me tienen de espalda, ¿no? Con el pizarrón ahí como la maestra, porque ninguno de los maestros y escuelas querían participar. Y finalmente les di una copia y dijeron que sí, pues estaba balanceado. Y sí había quejas muy específicas. Mucha gente dijeron que los directores de esas escuelas no entienden nuestra forma de ser. Y luego hay otras cosas culturales bien interesantes ahí. ¿Pero los profesores vienen de fuera? Vienen de fuera. Con Todos razón. vienen de fuera y tienen un asistente local. Que funciona como traductor dentro del salón de clases. No muy bien aprovechados, la verdad. Algunos de ellos terminan siendo grandes artistas. O sea, el movimiento de arte aborigen en Australia es enorme. Y pues ahí están en el salón de clases más o menos funcionando como traductores, porque el currículum está en inglés. Y yo conocí muy buenos maestros jóvenes ahí como pues en este proceso de tratar de aprender el idioma, hacer actividades coherentes con los niños, de recolección. Y, o sea, los maestros que tenían más éxito entraban a las dinámicas culturales locales de ir de recolección con los alumnos y bueno, vamos a hacer historias y pinturas de la experiencia, o sea, como que de una forma usaran la cultura
para vincular a estos niños con el alfabeto y leer y escribir. Que no, o sea, el sistema así de sentarse inclusive en escritorios, o sea, todos se sienten en la tierra, ¿no? Entonces, o sea, hacer trabajo de campo ahí es muy cansado. O sea, uno dice, ay, una mesa sería un alivio, ¿no? Porque estás en la tierra todo el tiempo sentado con ellos, ¿no? Documentando cosas o hablando con ellos. No hay una tablita, una piedra. No, todo es así. Y yo decía, oye, estas hormigas, ¿no? Y me decían, no te muevas tanto, ya no te van a molestar, ¿no? Pero sí, o sea, es otra forma de hacer trabajo de campo. Como aquí en México, pues vamos y quedamos en comunidades y quedamos con gente en sus casas y aprendemos a hacer tortillas y todo lo que se hace en la casa. Y ahí no, pues al final del día regresas a tu tráiler. Tú vivías en el tráiler. Sí, en un remolque. Sí, en un remolque amueblado. Y, o sea, entonces viajas a las comunidades, trabajas con la gente en el día y regresas en la noche a tu remolque y para bañarte y alivianarte un rato y el siguiente día así vas, porque no puedes vivir con ellos en sus casas. O sea, no lo permiten ellos y no lo permiten inclusive que la gente entre, aunque yo sí con Sandra entraba muy seguido a su casa, pero... ¿O no se quedaban? No, o sea, los antropólogos no, o se van al arroyo a acampar, si tienen que quedar, y llevan todo su sleeping y tienda de acampar, o si están cerca del remolque, pues regresan en la tarde a su casa a bañarse. ¿Cómo son las casas? Bueno, todo es prefabricado, entonces todas las comunidades se ven iguales. Y el gobierno pone estas casas, o sea, no es una lógica precisamente de habitación de ellos. Son casas prefabricadas tipo remolque, pero ya más grandes. Entonces no hay arquitectura vernácula. Bueno, es que sí había, y sí hay gente, si uno ve de repente así viejitos que ponen sus ramitas y hacen su estructura ahí afuera y van a estar en el jardín afuera, o así campando en el monte. O sea, ellos así viven muy bien, bueno, se dice en el monte, pues en el desierto. Y pues llevan una cobija y están durmiendo en la tierra ahí afuera junto a la fogata y muy a gusto, ¿no? ¿Y la comida? Bueno, la comida tradicional, bueno, se come mucha carne de canguro. Hay unos tomates silvestres que se come, esas hormigas de miel, unos gusanos. ¿Hormigas de miel? Pues sí, es una hormiguita, pero o sea, tiene una bola de miel ahí. O sea, sabe a miel. Dulce. Sí, y es así, o sea, es tradicionalmente yo creo que el único dulce que tenían en su vida, pero tienen que escarbar así metros para sacar unos 20, ¿no? Entonces, su sistema está, o sea, el azúcar les hace muchísimo daño y ya toda la comida que llega a las tiendas locales, bueno, además de que es carísimo, ¿no? Carísimo, pues tiene ese alto índice de maíz, fructoso de maíz y esas cosas como conservador, entonces, o sea, les hace muchísimo daño en comparación a tener que escarbar 1 metro para sacar así como 20 hormigas, ¿no? Y bueno, sí hay muchísima comida en medicina tradicional. Es así, sería todo un tema de investigación. Me decías, perdón, que hay problemas de alcoholismo, pero está prohibido el alcohol. Lo producen clandestinamente. Sí, lo compran. no, lo compran y la llevan a las tierras. O van a la ciudad donde pues está disponible. ¿Qué ciudades hay cerca? Alice Springs es la ciudad más cercana, unas 6 horas. 6 horas. Y y bueno, eso es un problema porque si necesitan sacar a alguien al hospital, lo hacen por avioneta. Pero la gente no quiere ir porque tienen miedo. O sea, si mueres afuera de las tierras, pierdes tus familiares pierden derechos de ser, o sea, tus hijos tienen que nacer y tienes que morir en las tierras.
Así es. Y entonces muchas mujeres embarazadas, nadie sabe que están embarazadas. O sea, la esconden porque tienen miedo que las van a sacar a parir afuera. O sea, ahí es como una idea, o sea, la tierra no es de ellos, ellos son de la tierra. O sea, la tierra los posee a ellos, entonces no pueden salir a parir porque sus hijos ya no van a ser así dueños tradicionales de las tierras, ¿no? Si pierden, ¿no? Entonces es un problema para las enfermeras que trabajan ahí porque no es muy costoso poner un hospital en esos lugares. Y de todos modos va a estar lejos de la mayoría de la gente, donde lo pongas, ¿no? ¿Cómo manejan esto de la poligamia? Bueno, que tienen varias esposas, me decías al principio de la conversación. A veces sí hay, o sea, gente... ¿Se casan? Sí, hay gente que se casan, inclusive lo que dejó una herencia de misiones ahí. Había muchas misiones protestantes ahí. De hecho, actualmente hay coros que cantan así en el templo. El templo es afuera. ¿Presbiterianos? Bueno, hay luteranos. Había diferentes denominaciones protestantes que entraron ahí. Pero ahorita hay un coro de mujeres que cantan en Pitjantjatjara, una cosa fantástica, y son himnos que ellos escriben. Y hay ¿Tienes grabación de eso? Oh, debo de, o sea, no lo traje conmigo, pero sí, por ahí sí tengo así como que algunos ejemplos de eso. Y entonces, bueno, cuando salen los misioneros, cuando ganan sus derechos en los 70s, siguieron con cierta tradición y hay personas que son líderes religiosos locales que mantienen estas misas, a veces van toda la noche, y están afuera, ¿no? Hay una plataforma ahí y hay como, pues ahora sí, autoridades religiosos que siguieron esta tradición en Pitjantjatjara. Y pues un poco como las religiones autóctonas, ¿no? En México, ¿no? O sea, que es el sincretismo que le llaman, o sea, sí, el cristianismo con la religión sí, y originaria. Y tienen así, pues, sí, sus misas, sus coros, y hay luego las misiones construyeron templos, ahí nunca los usan, ahí están, ellos están afuera. Pues ya todos sentados ahí abajo de las estrellas escuchando y pues el coro y todo, y es muy padre, es pues una apropiación de todo ese sistema, pero ya en Pitjantjatjara, ¿no? Esto es cerca del lago Amadeo, un lago al sur, territorio del norte, lago Amadeo, Adelaida. Sí. Otro lugar. Ajá. Sí, o sea, al sur. No es muy cerca, ¿no? 12 horas al sur, ya. Es que en Australia todo es... Sí, eso sí es una experiencia muy distinta, ¿no? Porque pues yo vivía en Chihuahua y ese es el estado grande, pero pues ahí vas y ves, ¿no? Pues hay una casa ahí, o sea, cuando estás en la sierra nunca estás así tan solo. Ahí sí manejas como 4 o 5 horas y no ves así una toma de agua o petróleo, estás así de gasolina y como que uno tiene que salir a la carretera de manera muy preparada. Uf. Sí, pero sí Adelaide es como la ciudad más al sur. Adelaide. Sí. Okay. Y sí son como 12 horas. Alice Springs. Alice Springs es como 6 horas al norte. O sea, está dividido así en caminos. Y bueno, hay muchas cosas no esperadas. Hay una población de camellos gigantescos que ¿Camellos? Sí, se volvieron silvestres ahí. Fueron introducidos por pakistaníes en el siglo XIX. Y pues unos escaparon y se volvieron así... entonces hay camellos por todos lados y pues los aborígenes tienen una tradición de trabajar como vaqueros con los rancheros locales, los granjeros, y tienen así, han levantado varios negocios para juntar los camellos, los ponen en trocas y los van exportando a Marruecos, donde es muy apreciada esta carne. Entonces son cosas sorprendentes que ves cuando estás ahí, que
Dices, bueno, camellos, ¿cómo, no? ¿Se Pero, siembra, se cultiva? no, son de una tradición de cacería y recolección. Ujú. Y han tratado de hacer varios proyectos en jardines comunitarios para mejorar las condiciones de salud, pero no, No o hay, sea, no hay agricultura. no se pega. ¿Y los perros? Bueno, sí hay perros ahí por Es todos que lados. había una zona sagrada de perros, me dijiste. Sí. Y bueno, gente tienen así, pues muchos perros ahí. De hecho, así me regalaron uno y lo traje a México. Pues no lo podía dejar, pues ya era. Sí, fue así como muy viajado este perro. Pero son mascotas. Sí, o sea, son perros de casa. No se los comen. No, es No. como en las comunidades indígenas de México tienen sus perros como protección, como aviso, así, más o menos similar. Bien, ¿y cuál fue tu experiencia entonces? ¿Qué conclusiones sacaste? ¿Cuál fue el resultado de tu investigación, de tu convivencia, de Sí, pues tus que vivencias? los pueblos colonizados en muchas partes del mundo tienen problemas muy parecidos en términos de acceso al poder, discriminación, hay mucha discriminación, racismo, y eso no es nada más ahí, es también en México, en muchos lugares del mundo. Los pueblos que sufrieron el proceso de colonialismo, por un lado son pueblos muy fuertes, a veces más fuertes que el mismo gobierno, ¿no? De esos pueblos, que tienen esa capacidad de sostenerse así bajo situaciones muy adversas. Sin embargo, como que pues, yo creo que sí, con los pueblos originarios de todos lados sí tenemos un compromiso, pues de tratar de, no sé, o sea, igualar su situación en términos de poder, por lo menos, y acceso a servicios, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa ahí. Me sorprendió muchísimo la cantidad de racismo en Australia. Y me sorprendió mucho llegar a esas comunidades, era como llegar a un pueblo en Chad, África, o sea, están en el centro, muchos de los australianos que viven, la mayoría de ellos en las costas, no tienen idea de lo que está pasando en esos pueblos, en esas comunidades, de que si hay mucha hambre, hay unas condiciones de extrema pobreza, que a los antropólogos nos sorprendían ahí. Y dije, pues eso no parece Australia, ¿no? Entonces sí, hay estos nichos así de pobreza extrema. Y ahorita hay una política que están tratando de clausurar esas comunidades, pero son tierras tradicionales. Entonces, el gobierno representa un gasto así muy mayor para ellos. Y con unas políticas que no han ayudado en gran medida a las poblaciones locales. ¿Participan en política? Pues hay algunas personas que salen de su zona y son abogados inclusive, pero pues terminan viviendo en Sydney y otros lados. O sea, la mayoría de los aborígenes viven en las ciudades. Los que se mantienen en esas comunidades tradicionales, pues sí, realmente pues, están muy arraigados ahí, no quieren salir y mantienen sus tradiciones. Y otros van a las universidades en las ciudades, se quedan ahí. O sea, hay profesionistas, hay muchos. Pero finalmente, o sea, las políticas son para que sean igual que nosotros, ¿no? O sea, para nosotros es como muy difícil apreciar, bueno, y dejar que la gente no mantienen esa diversidad cultural que finalmente es riqueza, ¿no? Para un país. Entonces, sí, o sea, viven en condiciones muy difíciles, afrontan muchísima discriminación y no operan bajo las mismas lógicas. Entonces uno como antropólogo ve esta desfaz, ¿no? Tú has trabajado en Sonora, en Chihuahua. ¿Tienen fiestas tradicionales como las tenemos aquí? ¿Participaste en alguna fiesta o observaste alguna fiesta? Sí, o sea, las pues no están bajo un calendario realmente tan estricta como que se puede marcar en algunas fiestas patronales aquí, por ejemplo. Uh-huh. Y sí, o sea, sobre todo con las mujeres, ¿no?
y sesiones de canto ahí ahí en el desierto y en las noches y es muy padre así estar incluido en esos momentos, y los hombres tienen sus propias fiestas, entonces de eso ya sí no puedo ni hablar. Es ¿sí? prohibido hablar. ¿Solo de los eso. hombres? Sí, Ajá. los hombres tienen sus sitios y sus ceremonias, y las mujeres tienen sus propios también. Y algunos son compartidos, luego tienen eventos públicos donde muestran su cultura y así, ¿no? Al resto de la sociedad. Hablaste de cantos, coros, hay también instrumentos musicales, piensa uno siempre en... Bueno, lo que yo vi, eran así como 2 palos que se van tocando como percusión, Ujú. y otros instrumentos no vi. Ahí. ¿No? Instrumentos de cuerdas o... De lo que yo vi, no. Bueno, están los didgeridoo, que es un un cuerno largo. Sí, que pues es como una fagota, así casi, ¿no? Ujú. Así. Pero ¿Cómo se llama? Didgeridoo. Didgeridoo. Sí, pero los Pitjantjatjara no tienen esos. Esos son de más al norte, un poco Ajá. más al norte. Y de danzas, Sí, hay bailes. muchas danzas. Danzas de hombres, danzas que significan diferentes cosas, de cacería, danzas para despedidas, de las mujeres, eso sí, logré ver así bastantes danzas, de mujeres sobre todo, ¿no? De mujeres. Sí. ¿Hiciste amigos? Ay, hice muy buenos amigos ahí, de hecho, hay unos que ahora sí veo en Facebook y nos saludamos si sí. tuvieran bebés. Llega Facebook allá. Sí, claro. Ajá. Tienen un sistema nacional de internet. Internet. Y eso les ayuda mucho, por ejemplo, a la gente que necesitan un médico o terapia semanal, o se conectan a internet y está la terapista en la computadora llevando los ejercicios con la persona, cosas así. Entonces, tienen un sistema de internet así muy bueno. Y antes de la internet, ¿qué había? ¿Teléfono? No. Radios. Radio. No, así ahí, uno de los motivos que las autoridades me dejaron estar ahí es porque vienen fotografías de la Tarahumara. Y me dijeron, no, pues tú sí estás acostumbrado a estar sola, ¿no? Y yo, sí, no, eso es así. Y o sea, es muy padre vivir en una comunidad de 20 personas, así, Uf. por un año, ¿no? 11 meses, en realidad, o sea, ¿Alguna anécdota en especial que recuerdes con cariño, con emoción, con susto? Bueno, yo tenía una vecina que era es ecóloga y sigue trabajando en comunidades aborígenes, y nosotros pues recogimos perros ahí abandonados ahí lo estamos cuidando. Y llegamos a nuestros vagones ahí para bañarnos en la noche y hasta poner una falda y estar, ¿no? Y bueno, andamos mucho descalzo ahí. Ajá. Y los perros empezaron a ladrar y andamos así como, y nos dimos cuenta que había un King Brown, que son unas víboras venenosas, así, como de 2 metros, ¿no? King Brown. Sí, y nosotros descalzas ahí en faldas, así bailando, así como idiotas, ¿no? Y no encontramos la labra, o sea, todas las cosas que necesitas, ¿no? Y tenemos mucho miedo que la víbora iba a matar a uno de los perros. Entonces estamos ahí metiendo la mano, y eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Pero finalmente nadie salió leso, y pues ya rescatamos los perros, y pues sí, la víbora se fue como si nada. Y hay una fauna ahí muy interesante, hay lagartos azules y pues hay así como que una fauna que de repente aparece en tu casa o en la puerta de tu casa que no esperas ver. Ya reptiles, roedores. Reptiles, y antes de que yo llegué había como una plaga de ratones. Pero fue una cosa de que cada casa tenía como 50 ratones y No hay gatos. No, y los gatos son, de hecho hay gatos así silvestres ahí que se escaparon en los procesos coloniales, que son mucho más tardíos de lo que estamos acostumbrados en México, o sea, siglo XVIII. Pues, bueno, pues Captain Cook andaba ahí, finales del XVI, el XVIII. Cook. Pero
los ecologistas ahí eran muy ingeniosos, o sea, hicieron trampas con cubetas de agua, un palo de escoba y crema de cacahuate y aceite sobre el palo. Entonces los ratones así subiendo para agarrar la crema de cacahuate se ahogaban ahí. Entonces, o sea, estaban ellos muy conscientes de no usar ningún químico o algo que dañaba el medio, y hay muchas reglas así en esos términos para conservar este desierto tan diverso, ¿no? De especies, ¿no? Pero pues sí, era así de tirar la cubeta con 50 ratas cada noche, ¿no? O cada mañana, ¿no? Entonces sí había estas cosas y, bueno, otras anécdotas, pero más bien de las dificultades que tienes cuando alguien se enferma para estar tan aislado. O ¿Tú te enfermaste? No, de hecho, afortunadamente, pero sí otra antropóloga se enfermó y pues era pues sí como que un esfuerzo para sacarla, ¿no? A la ciudad. Porque no quería salir. Pero bueno. ¿Sandra Luis se quedó allá? Sandra Luis vive allá. Vive allá. Ella todavía vive y otras personas aborígenes que trabajaba ahí por las mismas tierras, las veo en Facebook con sus bebés y nos saludamos y eso sí es muy padre, ¿no? Se nos ha terminado el tiempo y quisiera que le sugirieras a la gente cómo puede enterarse más de estas cosas. Hay libros, hay páginas, hay cómo empaparse más de este tema. Sí, o sea, el IndigiTube, ¿Digi? Indigi. Como indígenas, ¿no? IndigiTube. Así como YouTube, tiene un mundo de documentales, de cosas, o sea, producidos por los mismos aborígenes, y hay una página que se llama Napuchi Napuchi, que es NJAP. A ver, Napuchi. Napuchi significa para aquí, para allá, de allá para acá. Es como algo de reciprocidad, ¿no? Esta página tiene hasta clases en Pitjantjatjara. Inclusive, más fácil, pueden buscar Pitjantjatjara Language, ¿no? Clases, y va a aparecer muchas de esas páginas. Y hay un mundo de páginas ahí sobre ellos, producidos por ellos, con asesorías técnicos y eso. Es un área donde se desarrolla muchísimo eso, y en la pintura, así en video y pintura, los Pitjantjatjara hacen cosas excelentes. Hay una película que se llama 10 Canoas, que también se encuentra gratis en internet, que es de los grupos un poco más al norte, pero te lleva por diferentes momentos en su historia. Entonces los mismos actores están en el ahora y en el pasado, y el pasado remoto dentro de la película. Entonces vas entendiendo un poco su forma de pensar en sus ancestros. Una de las películas que es muy accesible es Samson y Dalila. Pero es con M, Samson. Y Dalila, que fue nominado por Óscares en 2009, que fue grabado en una de las comunidades donde yo estuve, Undumu se llama. Y uno ve esa película y entiende las problemáticas de los jóvenes, y es bastante, pues ese que ya creo que ya está en Netflix, se encuentra esas cosas, sí. Pero sí, buscan la lengua Pitjantjatjara en internet, y así como hay cursos, hay así formas de pronunciación, te van llevando, hay muchísimas cosas en internet sobre este pueblo. ¿Te puedes despedir en Pitjantjatjara? Bueno, es muy... Sí. Digo, tú eres estadounidense o mexicana. Sí, no, sí, pa' allá. ¿Así nada más? Pa' allá significa estamos bien, ¿no? Pa' allá. Pa' allá. Muchas gracias, Claudia Harris, por esta conversación. Gracias. Bien, pues así desde la conducción un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que ha sido posible gracias a la generosa participación de Claudia Harris, la doctora Claudia Harris, con quien hemos conversado sobre los Pitjantjatjara, los aborígenes del desierto
australiano. Muchas gracias. Muchas gracias. A nuestros escuchas les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos como siempre el apoyo para esta serie de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA a cargo de Gabriela Marentes. Producción Eva Aníbaldo Morales. Grabación y operación técnica Joel Cuautle Centeno. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.